Eh, lo primero que quiero hacer es, obviamente, presentar un saludo a las personas que van a participar en este proceso de formación sobre la Ley 1010 de 2006 de acoso laboral. Mi nombre, Rubén Caballero Pardo, soy profesional en Relaciones Internacionales, me especialicé en Derecho Laboral en la Universidad Libre de Colombia y adelanté estudios de especialización en Seguridad Social y Riesgos Laborales y en Cooperación Internacional, los primeros en la Universidad Nueva Colombia y los de Cooperación Internacional en la Universidad Externada. Estoy muy agradecido y me siento muy reconocido por la invitación que me han hecho la Universidad de Cundinamarca y la Superintendencia de Notariado y Registro. Para mí es un honor venir a compartir con ustedes estas horas de trabajo que vamos a tener. Espero que para todos sea productiva la jornada que vamos a adelantar y que tengamos oportunidad de desarrollar un proceso en el que nos enriquezcamos mutuamente, en donde, en el caso mío, la retroalimentación que pueda obtener de ustedes me permita también aprender de sus experiencias, aprender de sus conocimientos, aprender de la participación que ustedes puedan tener en el ejercicio que estamos iniciando. Cuando me invitaron a dictar una clase o un módulo sobre la ley de acoso laboral, en lo primero que pensé fue en la manera en cómo podría estructurar ese módulo de acoso laboral. Me pareció importante, primero, presentar un contexto del mundo del trabajo para de esa manera mirar cómo el acoso laboral y la violencia en el trabajo se insertan en ese panorama global de las relaciones laborales y de los derechos en el trabajo. Por esa razón, tomé la decisión, que fue compartida con quienes organizan este curso, de estructurar el módulo de la siguiente manera. Lo primero que vamos a ver es el acoso y la violencia en el mundo del trabajo. El segundo capítulo de este módulo va a ser el marco normativo. Y el tercero, la prevención y los enfoques que podemos tener para la prevención de la violencia en el trabajo y del acoso laboral, y también para la promoción de ambientes libres de este fenómeno. En el primer capítulo, que va a ser acoso y violencia en el mundo del trabajo, vamos a tener un acercamiento al concepto de acoso a partir de un análisis de las legislaciones de varios países sobre cómo abordan allí el tema del acoso y la violencia en el mundo del trabajo. También vamos a ver quiénes son los involucrados, los responsables de este tema del acoso y la violencia en el mundo del trabajo, quiénes tienen responsabilidades, quiénes tienen derechos en ese ámbito. Y con eso vamos a terminar el primer capítulo. En el marco normativo vamos a ver el marco normativo internacional, el marco normativo nacional, que es la Ley 1010 de 2006, y alguna jurisprudencia y doctrina. En el capítulo de la prevención y los enfoques, vamos a ver los diferentes enfoques que hay para abordar el tema de la violencia en el trabajo y el acoso. El comité de convivencia lo he querido colocar en la prevención y enfoques por constituir un escenario de diálogo social y de resolución de conflictos que contribuyen de manera decidida a poder prevenir los ambientes hostiles de trabajo
y los ambientes en donde se presenta el acoso y la violencia. Y por último vamos a ver unos estudios de caso y allí vamos también a mirar cómo podemos establecer una ruta para que quienes sean víctimas de acoso puedan acudir a las diferentes instancias con las que cuentan en la empresa, en este caso en la entidad Superintendencia de Notariado y Registro, y las instancias tanto administrativas como judiciales a las que van a poder tener acceso. Este es como el resumen general de lo que va a ser el ejercicio que vamos a adelantar. Bueno, el primer módulo que vamos a ver es el acoso y la violencia en el mundo del trabajo. Lo primero de este módulo va a ser el contexto en el que se desarrolla el mundo del trabajo actualmente. En él vamos a ver lo que significó la globalización, la declaración de OIT relativa a principios y derechos fundamentales en el trabajo. Vamos también a tener oportunidad de conocer e identificar los derechos fundamentales en el trabajo. Vamos a mirar cómo todo este tema de los derechos fundamentales se convierte a su vez en los objetivos de desarrollo sostenible. Vamos a ver el acoso y la violencia en el mundo del trabajo, el enfoque para abordar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, los derechos y responsabilidades generales que se desprenden de este tema para los diferentes actores del mundo del trabajo. En lo que tiene que ver con el contexto, vamos a iniciar por el término de la globalización. La globalización es un término que se empieza a acuñar y a tener su desarrollo, un desarrollo propio, a partir de la década del 90. Con el derrumbamiento del muro de Berlín y la transformación de las relaciones este-oeste en las relaciones internacionales, las perspectivas de la economía mundial cambiaron. Y en este ámbito se le propuso a los países que si querían tener una posibilidad de progreso económico y de progreso social, debían insertarse en la globalización. Esta globalización facilitada para ese momento por lo que ya se veía venir en materia de comunicaciones, en materia de tecnología, en materia de transporte. Las relaciones a todas luces cambiaron, las relaciones entre los estados, pero también cambiaron y surgieron unas nuevas relaciones para las empresas, para las corporaciones, para las mismas organizaciones de trabajadores y para las organizaciones sociales. En el marco de la globalización, no solo globalizamos lo económico, sino que también globalizamos lo social. Entonces empezó a ser una preocupación del mundo y del planeta, por ejemplo, lo que ocurriera con los derechos en el trabajo, con los derechos humanos, con los derechos ambientales. Y a partir de allí se empieza a construir y consolidar una nueva dinámica de las relaciones internacionales. Esta dinámica, facilitada por el transporte, las comunicaciones, por la tecnología, que a todas luces nos cambió la manera de vivir. Estos elementos han cambiado la manera en que se comportan las personas. En lo que tiene que ver con la tecnología, el acercamiento que hemos tenido a otros escenarios internacionales, a otros países, a otras culturas, a otras economías. En materia de comunicaciones igualmente y en materia de transporte. Ahora es mucho más fácil establecer relaciones comerciales con países muy distantes, lo que para la época de los años 90 era bastante más difícil. No teníamos la facilidad, por ejemplo, que ahora tenemos con las redes sociales, con el WhatsApp, con el correo electrónico. Todo era más demorado. Y en esa medida
la posibilidad de establecer esas relaciones pues también se convertían en algo mucho más complejo. Las personas no tenían la misma facilidad que tienen ahora, por ejemplo, para estudiar en el exterior. Ahora no es que sea lo más sencillo que una persona se vaya a estudiar al exterior, pero tiene muchas más oportunidades para hacerlo. Incluso la educación virtual contribuye a que las personas se puedan formar en instituciones que están muy distantes de su sitio y de su lugar de residencia. A los países les indicaron los estudiosos de los temas económicos, sobre todo de los temas económicos y comerciales, que para poderse insertar en el proceso de globalización eran necesarios unos mínimos presupuestos. Uno de ellos, incrementar la productividad y la competitividad. Pero para poder prepararse y poder incrementar esa productividad y competitividad, se debía proceder en los países a realizar unas reformas, como por ejemplo en materia laboral, la flexibilización laboral, reformas estructurales, por ejemplo, en materia de seguridad social, en materia de política fiscal. Debíamos establecer políticas que nos permitieran abrirnos a los mercados, entrar en la liberalización del comercio, celebrar tratados de libre comercio. Para la época del 90, mediados del 90, los Estados Unidos, por ejemplo, le proponen a los países de América que se acuerde lo que ellos pensaron y que denominaron el Área de Libre Comercio de las Américas, el ALCA. Empezamos a ver para esa época la suscripción de tratados de libre comercio, por ejemplo en América del Norte con el Tratado de Canadá, Estados Unidos y México, en donde por primera vez uno de los componentes del acuerdo comercial fue un acuerdo de cooperación laboral. En este ambiente de la necesidad de adelantar un sinnúmero de reformas, en el caso de Colombia, el gobierno de la época le propuso al país que adelantara lo que denominó la apertura económica. Ustedes lo recordarán. En esa apertura económica, unos de los componentes que se transformaron fueron la legislación laboral, tanto la legislación laboral como la legislación de seguridad social. En el año 90, la Ley 50 pues tiene un impacto importante en lo que son las normas laborales que protegen los derechos de los trabajadores. Nacen para esa época modalidades de vinculación que están inscritas en lo que se denomina el contrato de trabajo, pero por ejemplo se incluye en la legislación la posibilidad de tener contratos a término fijo. Surgen las empresas de servicios temporales, surge el término o el concepto o la figura jurídica del salario integral, y todo ello para procurar preparar a la economía nacional desde el punto de vista laboral para poder insertarse en el proceso de globalización. En reformas estructurales, en el año 2000, por ejemplo, se adopta la Ley de Ajuste Fiscal, la Ley 617 de 2000, que quienes trabajamos en el sector público sabemos que el efecto que tuvo fue muy importante en lo que tiene que ver con las plantas de empleo. Y se adelantaron políticas para liberalizar el comercio. Para esa época, la propuesta de Estados Unidos no cuajó, la del Área de Libre Comercio de las Américas. Las organizaciones sociales, las organizaciones de trabajadores adelantaron campañas para que no entráramos en lo que los Estados Unidos nos estaba proponiendo, un acuerdo multilateral de libre comercio a nivel del hemisferio americano. Con ello, lo que se nos planteó, tanto en nuestro país como en los demás países,
es que en la medida en que tuviéramos acceso a la globalización, íbamos a tener mejores condiciones, mejor calidad de vida, íbamos a tener la oportunidad de acceder, como ustedes lo ven en la diapositiva, a tener ciudades del futuro, acceder a tener un apartamento, una vivienda, salud, educación. Pero al poco tiempo de empezar este proceso de globalización, los organismos internacionales que ejercen gobernanza, entre ellos el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la misma Organización Internacional del Trabajo, realizaron estudios sobre cuál era el comportamiento de la globalización. Y hacia mediados del 90, terminando los años 90, lo que concluyeron estos organismos es que la globalización estaba teniendo beneficios, pero para muy pocas personas, y que los resultados de la globalización eran adversos y eran distintos a lo que se nos estaba planteando como el resultado ideal de la globalización. Esos resultados los estamos proyectando en la diapositiva, y en lugar de ser alentadores, la verdad es que para las mismas organizaciones internacionales que ejercen gobernanza internacional que ya les mencioné, pues eran unos resultados adversos a lo que eran los objetivos del planeta, los objetivos de la comunidad internacional. Encontraron que se estaba agudizando la pobreza, que se estaba incrementando el desempleo, que se estaban profundizando las brechas y que cada vez había más desigualdad. Y en lo que tiene que ver con el mundo del trabajo, lo que se veía era que cada vez había condiciones de trabajo más precarias. Como lo vemos en la diapositiva, muy cercano a quienes tenían todos los beneficios, pues había miles de personas, miles y miles de personas que no podían acceder a los beneficios de la globalización. Y el no poder acceder a los beneficios de la globalización, pues nos está hablando que las políticas que se estaban adoptando, pues no eran las indicadas. Y que si eran las indicadas, en todo caso se tendrían que incorporar unos nuevos componentes para que esa globalización verdaderamente beneficiara al mayor número de personas. De otra manera, esta política y esa estrategia de desarrollo a lo que iba a llegar era al fracaso. En este marco, en los resultados que se estaban obteniendo de la globalización, y quienes tuvieron oportunidad de evaluar el comportamiento de esa globalización, encontraron que los resultados que estaba arrojando, que eran contrarios, como ya se dijo, a los que se esperaba tuviera la globalización, concluyeron que las condiciones, por ejemplo, precarias de trabajo, desde el punto de vista ético, eran intolerables. No podía ser tolerable, por ejemplo, el trabajo infantil en condiciones de explotación. No podía ser tolerable desde el punto de vista ético que cada vez el sector informal de la economía creciera más allá de lo que ya representaba dentro de la economía de los países. Particularmente Colombia, todos sabemos que el sector informal se ha mantenido entre el 50%, entre el 48 y 54, 53% de participación en la economía nacional. No es tolerable desde el punto de vista ético que tengamos trabajo en condiciones de explotación, trabajo que en muchas ocasiones se realiza incluso en contra de la voluntad misma de las personas. Por ejemplo, la participación de los niños en la guerra no es ético desde el punto de vista del desarrollo. Es intolerable desde el punto de vista ético que haya niños participando en la guerra. El comportamiento de la globalización es insostenible desde el punto de vista político. Desde el punto de vista político,
ese comportamiento lo que está afectando son las instituciones democráticas. Las personas, en la medida en que ven que el modelo de desarrollo, que la estrategia no está dando los resultados, que las personas no se están beneficiando, pues empiezan a desconfiar de sus dirigentes, empiezan a desconfiar incluso de ir a depositar su voto, y entra en crisis la misma democracia. Y los políticos, pues ya no van las personas a querer mirarlos, ya no van a querer voltear a verlos. Si los políticos no toman decisiones que verdaderamente estén enfocadas al beneficio general y no al beneficio particular o individual. Desde el punto de vista económico, los resultados de la globalización para ese momento pues es inviable. Desde el punto de vista económico es absolutamente inviable que los beneficios de la globalización se concentren en pocas personas, que se concentren en las grandes multinacionales, que se concentren en los dueños del capital, y que las personas que aportan la fuerza de trabajo no tengan la posibilidad de beneficiarse de esa globalización. Desde el punto de vista económico es inviable, porque de nada sirve que tengamos empresas muy importantes, muy productivas, con altas tasas de productividad, con mucha competitividad, si al final del ejercicio no hay quien les compre. Podemos tener empresas como Apple, podemos tener empresas como Toyota, que producen unos bienes absolutamente sofisticados con la más alta tecnología, pero si no hay quien les compre, pues entonces las mismas empresas van a fracasar, las mismas empresas van a entrar en crisis. Entonces lo que necesitamos desde el punto de vista económico es que los beneficios de la globalización se extiendan al mayor número de personas para que este modelo sea viable. Y desde el punto de vista social es un riesgo absoluto. Las personas se cansan, las personas se agotan de estar viendo cómo cada vez están en peores condiciones, estar viendo cómo cada vez su calidad de vida se deteriora, cómo sus hijos no pueden ir a la educación, cómo no pueden ir al colegio, cómo no pueden ir a la universidad por los altos costos que esto representa. La gente se cansa de no poder acceder a un sistema financiero que le facilite la vivienda de manera digna y sin la explotación que posiblemente se presente en el panorama financiero. Y ante esto, las personas se organizan, las personas tanto organizadas como individualmente consideradas no ven otro camino que el de la protesta. Entonces nos encontramos con manifestaciones, con actos de violencia, en el mejor de los casos las manifestaciones, en el mejor de los casos las movilizaciones, en el peor de los casos podemos encontrarnos con guerras internas que buscan que el modelo cambie o que se transformen las políticas. Entonces, desde el punto de vista social, es un riesgo absoluto. Y este es el panorama que encuentran los organismos que ejercen gobernanza internacional. Esto no lo encuentran unos investigadores de los sectores sociales, de los sindicatos o de las organizaciones sociales. No. Esto lo identifican quienes están al frente de la formulación y de la aplicación de las políticas en materia de globalización. Desde los escenarios internacionales, una vez visto este panorama, se empezaron a preguntar qué podrían hacer para aportar en el sentido de lograr que los beneficios de la globalización se extendieran al mayor número de personas. En el seno de la Organización Internacional del Trabajo se dio la discusión en el marco de la Organización Mundial del Comercio, en el marco del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué le transformamos a la globalización para que el mayor número de personas se pueda beneficiar? Una de las estrategias que se planteó, que se hizo en el marco de la recién para ese momento creada Organización Mundial del Comercio hacia 1994-1995, es que vinculáramos normas laborales y comercio, orientado esto
a que en la medida en que en un país no se respetaran los derechos en el trabajo, entonces se impusieran sanciones comerciales, limitaciones a las exportaciones fundamentalmente. En el caso de Colombia, pues unas limitaciones a las exportaciones por el irrespeto de los derechos en el trabajo era sumamente complejo, al igual que lo que podría significar para el grueso de los países en desarrollo. El que les limiten las exportaciones, pues lo que va a generar es más pobreza y seguramente mayores violaciones de los derechos de los trabajadores. Los países en desarrollo se opusieron a la vinculación de comercio y normas laborales. Los países en desarrollo, en el marco del movimiento de los países no alineados, dijeron no, nosotros no queremos que haya vinculación de normas laborales y comercio. Para esa misma época, en el seno de la Organización Mundial del Comercio, y bajo esta estrategia se proponía que el control del cumplimiento de las normas laborales estuviera a cargo de la Organización Mundial del Comercio y no de la Organización Internacional del Trabajo. Esa fue una discusión, ese fue un debate que ganaron los países en desarrollo en el seno de la Organización Mundial del Comercio. En esa organización, los países, cada uno representado por su gobierno, tiene derecho a un voto, y los países en desarrollo son más, y los países del movimiento de no alineados pues eran muchos más que los países desarrollados. Y se tomó la decisión de no mantener el tema laboral en la Organización Mundial de Comercio, sino por el contrario, desde allí se le dio el mandato y se le reafirmó el mandato a la Organización Internacional del Trabajo, que para esa época y en el marco de la globalización, uno diría que ciertamente estaba en crisis, y mucha más crisis hubiera tenido si el control del cumplimiento de las normas laborales se hubiera ido para la Organización Mundial del Comercio. Pero no, en la Organización Mundial del Comercio se acordó que la Organización Internacional del Trabajo sería la única con el mandato legítimo para adoptar y controlar, para adoptar normas del trabajo y para controlar su aplicación y cumplimiento. Entonces, en la OIT se empezó a mirar cómo y a partir de qué instrumento se pudiera aportar desde el mundo del trabajo para extender los beneficios de la globalización al mayor número de personas. Esta organización pues contaba o cuenta con la legitimidad política. En ella participan no solo los gobiernos, sino también los empleadores y los trabajadores. También cuenta con un acervo normativo muy importante. Desde 1919, la Organización Internacional del Trabajo adopta normas internacionales del trabajo, convenios internacionales del trabajo que tratan de diversos temas, tratan sobre la libertad sindical, sobre la igualdad de oportunidades, sobre los pueblos indígenas. Tenemos normas que nos hablan de la seguridad y salud en el trabajo, de la seguridad social, la norma mínima de seguridad social, el convenio 102 de la OIT, y un sinnúmero de normas y un marco normativo que podría contribuir a que su efectiva aplicación contribuyera a extender los beneficios de la globalización al mayor número de personas. Pero se pensó que ninguno de los convenios era lo suficientemente integrador de las temáticas como para poder constituirse en el instrumento que desde la OIT se pudiera impulsar para que contribuyera a la extensión de los beneficios de la globalización al mayor número de personas. Entonces se dijo, bueno, pues ninguno de los convenios existentes es suficiente. Puede que haya un conjunto de convenios que nos den la base y nos den la herramienta, se conviertan en la herramienta para contribuir a hacer una globalización con justicia social. Y se empezó a dar la discusión de cuál sería el instrumento. En la historia de la OIT se había para esa época adoptado una sola declaración en la Conferencia Internacional del Trabajo, que es el máximo órgano de la organización. Se había adoptado la Declaración de Filadelfia en un momento histórico trascendental que fue la terminación de la Segunda Guerra Mundial. En esa declaración se reafirmaron los principios y valores de la organización, pero
la declaración y el instrumento de declaración estaba reservado para momentos históricos tan importantes como en 1945, la terminación de la Segunda Guerra Mundial, y desde ese momento nunca más se había utilizado la figura o el instrumento de la declaración. Y se propuso en el seno de la Organización Internacional del Trabajo que se adoptara una declaración. Esta declaración, que tuvo muchos debates, que en su negociación se pudo establecer que la declaración que se adoptaba en ningún caso podría ser vinculada con los temas comerciales, pues significó un hito en lo que es el desarrollo normativo de la Organización Internacional del Trabajo. Y aunque no es un convenio y no está abierto a ratificación, esta declaración pues comporta unos valores morales y éticos que todos los actores nos comprometimos, tanto empleadores, trabajadores como gobiernos, a respetar, a promover, a lograr llevarlo a nuestras legislaciones. Esta declaración, que desde su mismo título fue conflictiva para poder llegar a un acuerdo, pues es uno de los instrumentos más importantes que tiene la Organización Internacional del Trabajo y quizá uno de los más importantes adoptados en las 2 últimas décadas. Noten ustedes que la declaración se denomina relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. El mismo título demandó muchos debates, porque primero se le quería bautizar como la Declaración de los Derechos Fundamentales del Trabajo. Pero quienes defendían esa postura decían que esta declaración debería hacerse extensiva únicamente a los trabajadores que tuvieran vínculo laboral contractual o relación legal y reglamentaria, que las demás modalidades de trabajo no estarían cubiertas por los derechos fundamentales en el trabajo. Y quienes defendían y quienes promovían la redacción de la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, lo que sostenían era que estos derechos eran derechos que debían hacerse extensivos a todos los seres humanos. Y la que triunfó fue la segunda fórmula, a la que se pudo llegar a consenso fue la segunda fórmula, en donde los derechos establecidos en la declaración se deben hacer extensivos a todos los trabajadores, al margen de la existencia de un vínculo laboral contractual o de una relación legal y reglamentaria. Y ahora vamos a ver los derechos fundamentales que allí se acordaron en el marco de esa declaración. En la declaración de OIT, relativa a los principios y derechos fundamentales, se acordó que los derechos fundamentales en el trabajo son 4. El primero de ellos, y no por ello más importantes, pero sí se acordó y fue motivo de negociación, que fuera el que apareciera como primero en el listado. Como les digo, no por ser el más importante, pero sí por ser un derecho habilitante. Es la libertad sindical, el derecho de asociación y negociación colectiva. ¿Y por qué es un derecho habilitante? Porque mediante este derecho existe la posibilidad de mejorar y progresar en todos los demás derechos. En la medida en que la persona tiene posibilidad de asociarse y de ejercer la libertad sindical y la negociación colectiva, tiene la posibilidad de mejorar en otros derechos, en los derechos salariales, en los derechos prestacionales, en los derechos que tienen que ver con el bienestar, en los derechos que tienen que ver, por ejemplo, con la capacitación, con la obligación de formación a las personas, la formación profesional. Pero si las personas no pueden ejercer este derecho, pues a lo único que están expuestas todo el tiempo es a que sean otros los que tomen las decisiones por ellas mismas. Y por eso el primero de los derechos fundamentales en el trabajo, y que se debe hacer extensivo a todos los seres humanos, no importando si existe vínculo laboral contractual o relación legal y reglamentaria, es la libertad sindical, el derecho de asociación y de negociación colectiva. El segundo, que aparece en el listado de los derechos fundamentales, es la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la ocupación.
Y aquí pues tenemos que decir que esta igualdad de oportunidades debe darse entre hombres y mujeres, debe darse también entre aquellas personas que tienen, por ejemplo, orientaciones sexuales diversas, como la población LGBTI. La igualdad de oportunidades debe darse para las personas con discapacidad, para las poblaciones indígenas, para todos los seres humanos. Pero ¿frente a qué? Frente a la selección, frente al acceso al empleo, frente a la permanencia y frente al retiro. Pero no solo del empleo, sino también de la ocupación. Entonces la igualdad de oportunidades y de trato no solo se predica de las personas que tienen vínculo laboral contractual o relación legal y reglamentaria en el caso del sector público, sino también la igualdad para las personas ocupadas. Por ejemplo, los contratistas de prestación de servicios son personas ocupadas y no por carecer de vínculo laboral contractual están despojados de todos los derechos que son estos, los derechos fundamentales en el trabajo. Pero en el caso, por ejemplo, de Colombia, pues no se les ha hecho extensivo el derecho a la negociación colectiva. Los contratistas de prestación de servicios se pueden asociar, pueden organizar un sindicato, pueden ejercer la libertad sindical, pero lo que no pueden hacer es negociar colectivamente. Además, no cuentan con las garantías para hacerlo, no hay fuero sindical para los contratistas de prestación de servicios. Pero la idea de la adopción de los derechos fundamentales en el trabajo es que estos derechos se hagan extensivos a todas las personas. Ojalá pudiera uno decir que estos derechos se le hacen extensivos a los trabajadores del sector informal, a los trabajadores de las plataformas, a los trabajadores, por ejemplo, de Uber o a los trabajadores de Rappi, que tengan esa posibilidad de negociar colectivamente sus condiciones de ocupación, en este caso no de empleo, porque no están empleados, pero sí están ocupados. No median para ellos un vínculo laboral contractual, pero sí están desarrollando una actividad para otro actor, en este caso los dueños de las plataformas, y ellos deberían tener la posibilidad de negociar sus condiciones de ocupación. Los otros dos derechos fundamentales en el trabajo: uno, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, y por último, la abolición efectiva del trabajo infantil. Esos son los derechos fundamentales en el trabajo, que se deben hacer extensivos a todos los seres humanos. Todos, ustedes, nosotros, la persona que vende aguacates, la persona que vende los dulces en la calle, debería poder ejercer estos derechos. Y con ello, en la medida en que ejerza estos derechos, va a tener posibilidad de beneficiarse un poco más de los resultados que tenga la globalización. Las normas internacionales que soportan los derechos fundamentales en el trabajo, en el caso de Colombia, todas ratificadas, todas debidamente ratificadas, y por mandato de la Corte Constitucional forman parte del bloque de constitucionalidad. Mediante sucesivas sentencias de la Corte, así se ha establecido. Es decir, que los convenios que yo voy a señalar a continuación son convenios que complementan el texto constitucional, nuestra constitución política. Estos convenios son el convenio 87 y 98, que son la base y fundamento de los derechos de libertad sindical, asociación y negociación colectiva. Estos aplican para el ejercicio de la libertad sindical, el 87, y el 98 para la negociación colectiva. Aunque no forman parte de los convenios fundamentales del trabajo, uno tendría que señalar aquí los convenios 151 y 154 que otorgan el derecho a la negociación colectiva en el sector público, y que pues a todas luces pues forman parte del mismo derecho fundamental de la libertad de asociación, libertad sindical y derecho a la negociación colectiva. El otro derecho fundamental está soportado, el de la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la ocupación,
en los convenios 100 y 111 de la OIT. El primero, relativo a la igualdad de remuneración, y el segundo, relativo a la no discriminación en materia de empleo y ocupación. Juntos, como ya les dije, todos ellos ratificados por Colombia. La prohibición del trabajo forzoso obligatorio en los convenios 29 y 105. El primero relativo al trabajo forzoso obligatorio y el segundo relativo a la abolición del trabajo forzoso. Y también tenemos los convenios que soportan el derecho fundamental de la eliminación de todas las formas de trabajo infantil, que son los convenios 138 y 182. El primero relativo a la edad de admisión al empleo y el segundo sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil. Para cerrar con este tema de los derechos fundamentales en el trabajo, tendría que decir que el ejercicio de estos derechos, como ya lo mencioné, debe hacerse extensivo a todos los seres humanos. Hay un sinnúmero de ejemplos alrededor de cada uno de estos derechos. Por ejemplo, de la limitación que tienen en el ejercicio mismo. Todos sabemos, por ejemplo, que en nuestro país aún tenemos trabajo infantil. Se han adelantado esfuerzos para que los niños vayan a la escuela, para que los niños estén en actividades de recreación y no ejerciendo labores y muchísimo menos en condiciones de explotación. Pero, pues lamentablemente persisten esas prácticas de emplear menores, de emplear niños, pero lo peor quizá es lo referido a las peores formas de trabajo infantil, por ejemplo la participación de los niños en la guerra o la participación de los niños en actos de pornografía o en negocios que tengan que ver con todo el desarrollo pues, del cultivo, por ejemplo, de estupefacientes, el cultivo y el tráfico de estupefacientes. Entonces ahí están estos derechos fundamentales que los tenemos como uno de los objetivos a los que debemos llegar en muy poco tiempo. Y ya veremos cómo estos objetivos tienen que ver con el objetivo global de los objetivos de desarrollo sostenible. Una vez adoptada la declaración de OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, lo que se hizo en 1998, en el seno de la Organización Internacional del Trabajo está como director general de la Oficina Internacional del Trabajo el señor Juan Somavia, quien en el pasado había dirigido la Cumbre Mundial de Desarrollo Social en Copenhague en 1995. En esa reunión de 1995 se pudo establecer que los convenios fundamentales del trabajo serían 7 de los que recogió la declaración de OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Ese es un muy importante resultado que obtuvo Juan Somavia en esa Cumbre Mundial de Desarrollo Social. A su vez, cuando llegó a ser director general de la OIT, impulsó la suscripción de la declaración de OIT relativa a los principios y derechos fundamentales y a su vez la suscripción de lo que se denominó el convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, que fue el 182. Pero aún habiendo adoptado la declaración de OIT relativa a los principios y derechos fundamentales, la pregunta seguía vigente. ¿Qué más podemos hacer desde la Organización Internacional del Trabajo y desde el mundo del trabajo para contribuir a que los beneficios de la globalización se extiendan al mayor número de personas? Entonces el señor Somavia tomó la decisión de invitar a un premio Nobel de Economía a que le ayudara a pensar en el tema. Ese premio Nobel de Economía es el señor Amartya Sen. Él, Amartya Sen, trabajó en la década del 70 en la Organización Internacional del Trabajo. Entonces conocía para ese momento muy bien a la organización, conocía el acervo normativo, conocía la capacidad técnica y la legitimidad política con que contaba la organización. Y el señor Somavia le dijo: señor Sen, ayúdeme a pensar cómo podemos desde el mundo del trabajo lograr contribuir a que los beneficios de la globalización se extiendan al mayor número de personas.
Y efectivamente el señor Sen se tardó unos meses en hacer sus análisis y en el año 1999 le dijo al señor Somavía que la propuesta de él era que se acuñara el concepto del trabajo decente y que desde la Organización Internacional del Trabajo, tanto gobiernos como empleadores y trabajadores lo aceptaran y a la vez lo impulsaran. Y el señor Somavía tomó la determinación de hacerle la propuesta a la Conferencia Internacional del Trabajo, máximo órgano de la Organización Internacional del Trabajo. Y en junio de 1999 la memoria del director general de la OIT, la de Juan Somavía, estuvo dedicada a esa propuesta. Oigan, miren, líderes del mundo que representan al mundo del trabajo, es decir, a los ministros de trabajo, a los representantes de los empleadores y de los trabajadores, y obviamente, por vía de los ministros de trabajo, a los presidentes de cada uno de los países. Les dijo, miren, acá tenemos una propuesta que es que impulsemos el trabajo decente. Quienes asistieron a la conferencia y tuvieron oportunidad de leer la memoria del director general que se llamaba El trabajo decente, estuvieron de acuerdo en adoptar la estrategia del trabajo decente. En este proceso, por ejemplo, para esa oportunidad, pues los líderes del mundo estaban muy pendientes de lo que pasaba en la Organización Internacional del Trabajo. Hacía apenas un año se había adoptado la declaración de OIT relativa a los principios y derechos fundamentales. Es más, a la reunión de 1999 de la plenaria de la Conferencia Internacional del Trabajo asistió el mismo presidente Bill Clinton, en el mismo escenario en el que el señor Sen nos propone que la estrategia es el trabajo decente. Y ese trabajo decente, aceptado por empleadores, trabajadores y gobierno, el señor Sen planteó que tendría 4 componentes. Esos componentes, el primero de ellos es que el trabajo decente se soporta sobre la promoción de los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Es decir, que para que haya trabajo decente, en un país, en una ciudad, en una empresa, lo primero que tenemos que hacer es promover y respetar los derechos fundamentales en el trabajo que vimos en la diapositiva anterior. La libertad sindical, asociación y negociación colectiva, la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la ocupación, la prohibición del trabajo infantil y la prohibición de todas las formas de trabajo forzoso o obligatorio. El señor Sen también dijo que para que haya trabajo decente se debe impulsar y promover la creación de empleos y ocupaciones decentes. Y esos empleos y ocupaciones decentes, pues lo que deben tener son el reconocimiento de los derechos fundamentales en el trabajo como mínimo. Para que haya trabajo decente, también se debe aumentar la extensión de la protección y la seguridad social. Es decir, que necesitamos que cada vez más personas tengan acceso a los sistemas de salud, al sistema pensional, al sistema de protección de seguridad y salud en el trabajo, a los servicios que nosotros en Colombia le llamamos los servicios sociales complementarios que están contenidos en la Ley 100, el libro cuarto de la Ley 100 de 1993. También esto de la protección social y la seguridad social tiene que ver con todo el sistema, por ejemplo, del subsidio familiar en el caso de Colombia. Y la idea es que el mayor número de personas puedan acceder a estos servicios que son públicos y del Estado. Y el otro componente sobre el que se soporta el trabajo decente es el reforzamiento del tripartismo, es decir, el reforzamiento del diálogo social entre empleadores, trabajadores y gobiernos, y también el reforzamiento del diálogo social de carácter bipartito, es decir, entre las empresas y las organizaciones sindicales, entre las entidades del sector público y las organizaciones sindicales. Incluso el diálogo social con los trabajadores no sindicalizados, cuando en las empresas pues no se adquiera o no se logre el número necesario para poder conformar una organización sindical, pero que el diálogo social
sea un comportamiento cotidiano, que forme parte de la tarea diaria, que los trabajadores puedan expresar sus expectativas, que el empleador a su vez también pueda expresar las suyas y que puedan llegar a consensos sobre cuáles son las estrategias más adecuadas para que sus empresas progresen, pero que a la vez también progresen los trabajadores. No podemos tener trabajo decente si los únicos que progresan son los empleadores, si los únicos que progresan son los dueños del capital. Para que haya trabajo decente necesitamos que progresemos conjuntamente, empleadores y trabajadores, y que a todas luces no se vean esos actores como enemigos, sino como aliados estratégicos con objetivos y metas comunes. Ha sido tan poderoso el concepto de trabajo decente, adoptado en 1999 en el seno de la Organización Internacional del Trabajo. Se ha logrado que los países lo incorporen en sus políticas de desarrollo. Ustedes pueden revisar los 2 o 3 últimos planes de desarrollo de Colombia, y en los planes de desarrollo hay una parte específica dedicado al trabajo decente y al impulso y a la promoción del trabajo decente. Lo mismo ocurre con los planes de desarrollo de los entes territoriales. Muchos, si no todos los principales entes territoriales del país han incluido como uno de sus objetivos el trabajo decente. En Bogotá hay una política distrital de trabajo decente, por ejemplo. En Medellín igualmente tienen formulada una política de trabajo decente que está incluida en el plan de desarrollo de ese municipio. Ha llegado a ser tanto el poderío o el poder que ha tenido el concepto del trabajo decente, que ahora no solamente es un objetivo de la Organización Internacional del Trabajo, es un objetivo planetario, es un objetivo del planeta, es un objetivo de todos los países que forman parte del sistema de Naciones Unidas. Es un objetivo que se ha consignado dentro de lo que se ha denominado los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, la Agenda 2030. Allí se ha incluido el trabajo decente como objetivo número 8, con el título de Empleo Digno y Crecimiento Económico. La idea es que a 2030, que al año 2030, que nos restan 10 años para llegar a ese límite de tiempo, hayamos progresado lo más que podamos en materia de trabajo decente. Y es una responsabilidad de todos los actores, es una responsabilidad de los gobiernos, es una responsabilidad del Poder Judicial, es una responsabilidad del Poder Legislativo, es una responsabilidad de los empleadores, de los trabajadores, de los ciudadanos en general. El 7 de octubre de cada año se celebra el Día Mundial del Trabajo Decente. Y ese día, lo que uno puede apreciar y lo que uno pues también valora es que quienes salen a marchar a las calles son las personas afiliadas a las organizaciones sindicales. Y pareciera que no fuera el Día del Trabajo Decente, sino el Día del Sindicalismo. Y esto no debe ser así. Es el Día del Trabajo Decente. Y todos debemos tener compromiso con el progreso que podamos alcanzar con ese trabajo decente. Quienes están afiliados a una organización sindical, los integrantes de una organización social, pero no todos los trabajadores y empleadores deberían al unísono salir a las calles, realizar eventos para visibilizar el objetivo 8 de las Naciones Unidas, el objetivo 8 de la Agenda 2030, que es el empleo digno y el crecimiento económico. Ese objetivo 8 pues tiene unas metas que van a contribuir a que se logre el objetivo, que vale la pena que en algún momento ustedes tengan oportunidad de leer e interiorizar e incorporarlo en su agenda diaria como trabajadores, como empleados, en este caso de la Superintendencia de Notariado y Registro, y cómo podemos desde nuestra perspectiva aportar a que haya empleo y trabajo decente al año 2030. Como conclusión de este módulo, lo que podemos decir es que el mundo del trabajo, en el contexto de la globalización, que
estaba concentrando los beneficios principalmente en los dueños del capital, sin hacerse extensivo al mayor número de personas. Como respuesta, lo que hizo fue adoptar la declaración de OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, que estableció la libertad sindical, la asociación y la negociación colectiva como uno de ellos, la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo y la ocupación, la eliminación de las formas de trabajo infantil y la prohibición del trabajo forzoso como derechos que deben hacerse extensivos a todas las personas al margen de la existencia o no de un vínculo laboral contractual o de la existencia de una relación legal y reglamentaria. Estos objetivos, estos derechos fundamentales en el trabajo van a alimentar lo que es la estrategia global para progresar en materia de derechos en el trabajo. Esa estrategia es el trabajo decente, que también tiene como componentes la extensión de la protección y la seguridad social al mayor número de personas, la creación de empleos y trabajos, ocupaciones decentes y el reforzamiento del tripartismo y del diálogo social. Esta estrategia del trabajo decente se ha convertido en objetivo global de las Naciones Unidas al ser parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Esa es la conclusión. Tenemos un objetivo, el número 8, que es impulsar el trabajo decente, el empleo digno y el crecimiento económico. Bueno, en ese contexto, ahora vamos a entrar en lo que se denomina el acoso y la violencia en el mundo del trabajo y cómo se inserta en ese panorama global del mundo del trabajo que hemos visto. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que un ambiente de trabajo en donde haga presencia el acoso y la violencia no permite alcanzar el objetivo o no permite alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Lograr ambientes de trabajo libres de acoso y libres de violencia contribuyen de manera decidida a que logremos varios de los objetivos de desarrollo sostenible. Uno de ellos, el número 3, que es la buena salud. En la medida en que tengamos ambientes libres de acoso y libres de violencia, lo que vamos a lograr es que las personas tengan una mejor salud mental, que tengan una mejor salud física, porque los actos de violencia en el trabajo, incluso en algunas ocasiones, atentan contra el derecho a la vida. No solamente el derecho a la salud, también el derecho a la vida. Entonces, en la medida en que logremos que se erradique el acoso y la violencia, vamos a lograr mejores condiciones de salud. Igualmente ocurre con el objetivo número 5, que es el de la igualdad de género. Aunque no son únicamente las mujeres y los hombres los que se ven expuestos a los ambientes de acoso y violencia en el trabajo, cuando digo que no solamente los hombres y las mujeres, me refiero a que hay otras poblaciones, por ejemplo, con orientaciones diferentes, con orientaciones sexuales diversas, que también se ven afectados por la violencia y el acoso laboral. Con ello me refiero, por ejemplo, a la población en condición de discapacidad, me refiero a la población LGBTI, que ve y se convierten en víctimas de acoso y de violencia por tener orientaciones diferentes. De igual manera, el tener un ambiente libre de acoso nos ayuda con el objetivo número 10, que es la reducción de la desigualdad. En la medida en que las personas puedan acceder al empleo, permanecer en él, pues van a tener posibilidad de obtener unos ingresos. Pero es que el acoso laboral y la violencia en el trabajo
lleva muchas veces a que las personas renuncien a su trabajo, renuncien a su empleo, incluso que no vuelvan a participar en el mercado laboral por las afectaciones psicológicas que les ha implicado la violencia y el acoso del cual han sido víctimas. Y por último, y como ya lo habíamos señalado,